Hola muchachos, ¿cómo están? Ahora voy a hablarles sobre diseños de investigación cuantitativa. Además de esta presentación, ustedes tendrán que hacer una lectura complementaria y esta información que les voy a presentar ahora, más la de la lectura, van a ser importantes para que lleven a cabo un ejercicio para poder aprender mejor este tema. Así que no nada más es la presentación lo que tienen que revisar. Un diseño de investigación es una especie de estructura o de guía sobre la cual se va a planificar una investigación. La investigación se va a llevar a cabo, es decir, se va a implementar, y también un diseño de investigación nos dice cómo se debería hacer el análisis de un estudio o de una investigación, de modo que para poder llevar a cabo un estudio es importante que tengamos muy claro cuál es el esquema de trabajo que vamos a seguir. Y en investigación en salud se siguen diferentes esquemas o diferentes diseños, y eso es de lo que vamos a hablar este día. Ahora imaginen que un diseño de investigación, que es un plan de acción, lo que intenta es responder una pregunta de investigación. Por ejemplo, una pregunta como si un tratamiento es efectivo para reducir el dolor o para reducir una condición adversa, por ejemplo. Otras preguntas tendrán que ver con cuáles son las principales especialidades que eligen los profesionales de la estomatología, ¿no? Esa es otra pregunta de investigación. Así que podemos generar diferentes preguntas de investigación y desde el esquema o desde el paradigma de la investigación cuantitativa, vean por ahora, por favor, el círculo más grande. Una pregunta de investigación lo que intenta es explicar una situación o generar una serie de ideas o de conceptos que describan una situación. Para hacerlo, quienes hacen investigación cuantitativa lo que hacen es descomponer, ahora por favor vean la serie de círculos más pequeños, descomponer esos conceptos, esas ideas, para poderlos generar o descomponerlos en algo que se llaman variables. Por ejemplo, la variable de la edad de las personas, la variable de su condición socioeconómica, la variable de si presentan dolor, la variable de la efectividad de un material, por ejemplo, la resistencia de ese material para curación o lo que sea, ¿no? Entonces descomponemos los conceptos y las ideas en variables para poderlos estudiar. ¿Cómo es que podemos estudiarlos? Pues porque los podemos medir una vez que están descompuestos en variables. Por ejemplo, si estamos queriendo describir a un grupo de pacientes, entonces ese grupo de pacientes lo caracterizamos por su nivel socioeconómico, por el número de veces que acude a consulta, por el tipo de tratamiento que se le practica, por el sexo del paciente. Entonces, a un sujeto, por decirlo de una manera, lo descomponemos en sus diferentes variables, esas variables las medimos y a través de esa medición, desde el paradigma de la investigación cuantitativa, se supondría que podemos comprender o acercarnos a comprender al individuo a través de medir las diferentes variables que consideramos que lo caracterizan. Entonces, eso es investigación cuantitativa, la investigación que permite identificar variables, medirlas, y esa medición implica convertirnos a números o convertir esas variables a números que van a poder ser interpretados de alguna forma. Dentro de la investigación cuantitativa tenemos dos grandes ramas: aquella que genera experimentos para hacer la investigación y aquella que no es experimental, sino que es meramente observacional. Ahora voy a explicarles algunas cosas sobre, primero, la investigación no experimental y terminaré con la investigación experimental. Aquella investigación que es observacional tiene algunas características que la diferencian.
Puede ser que su intención sea simplemente describir una situación o también puede ir un poco más allá e intentar analizarla, es decir, comprender o acercarse a la comprensión de por qué ocurren las cosas de la manera en que ocurren. Y voy a explicar con un ejemplo más adelante. Otro elemento que caracteriza a la investigación no experimental es cómo recolecta los datos que le interesan. Los recolecta en un momento en el tiempo o bien hace mediciones de las variables a través de diferentes periodos. Si la investigación recolecta la información en un solo momento, aunque el momento dure un día o el momento dure 3 meses, entonces es una investigación transversal. En cambio, cuando se recolectan o se miden las variables de las personas en diferentes etapas del proceder o del tiempo, entonces estoy hablando de un estudio de tipo longitudinal. Y la investigación no experimental puede hacer estas dos cosas. O puede ser de un tipo o puede ser del otro. Finalmente, otra característica de los diseños no experimentales es en qué momento ocurrieron las cosas que nos permitirán explicar o acercarnos a la explicación de un fenómeno. Miren, voy a explicarlo de otra forma. Si yo mido lo que le ocurre a un paciente en este momento, una condición que tiene actualmente, y esa condición intento explicar si algo del pasado, un evento en el pasado de ese sujeto, me permite explicar su condición actual, y lo voy a poner con un ejemplo. Digamos que estamos hablando de niños que tienen una malformación de la cavidad oral. Y si yo quiero saber si esa condición que estoy identificando ahora se puede relacionar con un evento durante la gestación, dado que el momento de la gestación ya ocurrió y ocurrió en el pasado, entonces mi estudio, si yo tengo ese tipo de preguntas, será un estudio retrospectivo. Porque yo ahora estoy identificando una condición, que es la malformación de la cavidad oral, y entonces de manera retrospectiva, hacia el pasado, busco si hubo una condición que pudiera ayudarme a explicar una o varias, una serie de condiciones en el pasado que me ayudaran a explicar por qué estoy observando una condición en el presente. Pero también puede ocurrir otra cosa, que yo ahora vea que hay una situación que están experimentando los sujetos, que están viviendo las personas, y quiero saber cómo esa situación podría afectar el futuro o una condición futura. Por ejemplo, tengo una serie de mujeres con y sin diabetes o una serie de pacientes con y sin diabetes y yo quiero saber si a lo largo de 10 años, de los próximos 15 años, eso tendrá una serie de afectaciones sobre su salud, sobre su salud oral, por ejemplo. De modo que lo que yo estoy haciendo en este siguiente ejemplo, en este ejemplo del que estoy hablando, es que estoy mirando una situación de manera prospectiva. ¿Ven? Muy bien. Ahora, la investigación que no es experimental, hay tres grandes tipos de investigación o géneros, por decirlo de una manera, o diseños. Ya sé que dije muchas palabras, pero diseños voy a utilizar. Uno son los diseños de tipo encuesta. Otros son conocidos como los diseños de casos y controles y otros como cohortes. Hay más diseños de estudios que estos tres, muchos más, pero estas son las tres grandes ramas o los tres grandes diseños, porque los otros diseños son derivaciones de estos. ¿Ven? Ok, ahora, el nivel en el que estos diseños recaban información es a nivel individual. Toman datos de sujetos que después analizarán de forma grupal. Pero la intención de estos diseños cambia. En un diseño tipo encuesta, por ejemplo, que es muy similar a lo que ustedes van a hacer o es lo que ustedes van a hacer, la intención es describir una situación. Pero en estudios de casos y controles, la intención es analizarla. Ahora, el tipo o el momento en el que se recolectan los datos cambia.
En un diseño tipo encuesta es transversal, mientras que en los otros son longitudinales, y ya expliqué, longitudinal es que tomo mediciones repetidamente, ¿no? Y la temporalidad cambia. En un estudio tipo encuesta, pues el tiempo en el que recabo los datos es en el presente. En cambio, un estudio de casos y controles es un esquema retrospectivo, mientras que una cohorte es un esquema prospectivo. Y ahora voy a poner algunos ejemplos para que nos quede más claro. Si yo quiero conocer si en el municipio de Aguascalientes cuál es el nivel de cumplimiento de la normatividad de consultorios dentales, y quiero saber en qué aspectos se cumplen las normas y en cuáles no, por ejemplo, esa es una pregunta de investigación. Si yo tengo otra pregunta en la que intento identificar qué influencia tuvieron factores gestacionales en una condición actual de la cavidad oral en mujeres, o si tengo una pregunta que intenta conocer cuál es el pronóstico al futuro de infecciones orales en pacientes que tuvieron un reciente diagnóstico de TB, pues el diseño cambia, ¿no? Entonces, estos son los diseños que yo estaría usando porque tienen que ver con la forma en que se recaban los datos y la forma en que se analizan los datos. En el esquema de una cohorte, yo parto de un grupo de sujetos que se expusieron a un tratamiento, por ejemplo, y un grupo de sujetos que no presentaron el tratamiento. Yo simplemente observo, yo no designé quién va a un tratamiento y quién va a otro, simplemente observo una situación. Y luego mido en ocasiones repetidas si entre el grupo de los expuestos la proporción de personas que desarrollaron una condición es diferente que la proporción de personas que desarrollaron la condición pero que no estaban expuestos. Si veo que son iguales estas proporciones, pues entonces no importa si las personas se expusieron o no. Es decir, la exposición no está relacionada con la presencia de un evento. Pero si yo notara que la proporción de casos entre el grupo expuesto es mayor, entonces sí podría pensar que la exposición tiene que ver o es un factor para que yo desarrolle una condición. En un estudio de casos y controles la lógica es un poco distinta. Aquí lo que yo identifico son personas que ya tienen un padecimiento, es decir, son casos de una enfermedad o bien están libres de esa enfermedad. Y lo que hago con ellos es que evalúo si en el pasado tuvieron o no exposición al factor que yo estoy pensando que pudo haber generado la enfermedad. Y lo mismo que con el tipo de estudios anteriores, si yo identifico que la proporción de expuestos es distinta entre los casos que entre los controles, pues eso me da pie a suponer que la exposición tiene relación con la presencia de casos o está asociada. Finalmente, en el diseño experimental sucede que a diferencia del diseño de un casos y controles o de una corte, el investigador sí manipula quién se va a, bueno, manipula qué tipo de intervención se realiza, es decir, cuánta dosis del medicamento se da, con qué temporalidad, qué tipo de tratamiento se le va a asignar a las personas, es decir, el investigador tiene influencia sobre esas cosas, no simplemente las observa, las controla. Otra característica de este tipo de estudios es que la asignación para quién va al grupo control o al grupo de la intervención es una asignación de tipo aleatoria o idealmente debería ser aleatoria. ¿Por qué debería ser así? Porque si no fuera aleatoria y resulta que terminado el estudio, el grupo de intervención tuvo mejor resultado que el grupo de control, pero casualmente resultara que en el grupo de intervención quedaron los sujetos más sanos, los más jóvenes, pues entonces probablemente la intervención no tuvo el efecto sobre la condición que quiero ver y ese efecto, pues, o sea, no es real, ¿cierto? Ese efecto se dio porque en el grupo quedaron las personas más sanas y las más jóvenes. De modo que si yo evito esa situación a través de la aleatorización, pues puedo tener muchísima más certeza
del verdadero efecto que tiene la intervención sobre la condición o el evento que me interesa ver. En los ensayos clínicos es muy importante tener rigurosidad en el procedimiento, a eso le llamo validez interna. Y si mi estudio, además de tener validez interna, atiende un asunto de relevancia clínica y se puede realmente aplicar a un grupo poblacional, entonces posee algo que se llama validez externa. Entonces, la validez interna más la validez externa es lo que le da sustento a la relevancia de un estudio de tipo experimental. Hay más de una forma de llevar a cabo un procedimiento experimental y eso lo van a poder revisar en la lectura que harán. Y el esquema de un estudio experimental es igualito casi que prácticamente que el diseño de una cohorte. La diferencia es que el grupo intervención y el grupo control, estos grupos sí están bajo la intervención del investigador. Finalmente, para